Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo, capítulo quinto, la actuación de las hermanas Fox. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas, educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 23 de octubre de 2013. Comienza, capítulo quinto, la actuación de las hermanas Fox. En gracia a la continuidad de nuestro relato, proseguiremos la historia de las hermanas Fox después de los hechos de Hydesville. Son hechos notables, aunque a la vez penosos para los espiritistas, pero entrañan una lección y deben ser fielmente registrados. Cuando los hombres tienen la aspiración honrada de la verdad, nada puede rebajarles, nada está fuera de lugar en el camino que se han propuesto. Durante algunos años, las dos jóvenes hermanas, Catalina y Margarita, dieron sesiones en Nueva York y en otras ciudades, saliendo siempre triunfantes de todas las pruebas a las cuales fueron sometidas. Horacio Greeley, candidato más tarde a la presidencia de los Estados Unidos, mostró, como hemos dicho, decidido interés por las hermanas, plenamente convencido de su honradez. Dícese que él mismo les facilitó los fondos necesarios para completar su educación. Durante aquellos años de pública mediumnidad, cuando las jóvenes hacían furor tanto entre las personas que no tenían idea de la significación religiosa de la nueva revelación, como entre aquellas que la estimaban con la esperanza de que el mundo mejorase, las hermanas estuvieron expuestas a las relajadoras influencias de unas reuniones caracterizadas por la promiscuidad de los concurrentes, cosa que ningún espiritista serio podía juzgar admisible. Los peligros de tales prácticas no eran entonces tan comprensibles como hoy, ni podía dejar de pensar el público que los espíritus descenderían a la tierra para dar cuenta del estado de los ferrocarriles, por ejemplo, o de las consecuencias de una intriga amorosa. La ignorancia era universal, y aquellas pobres exploradoras, un prudente mentor que les indicara un camino más seguro y más recto. Lo peor de todo es que sus energías, al agotarse, eran excitadas por la bebida de que abusaban las jóvenes, una de las cuales apenas había salido de la niñez. Dícese que tenían una predisposición familiar al alcoholismo, pero aún sin esa influencia, su conducta y su régimen de vida eran muy imprudentes. Jamás hubo la menor sospecha acerca de su moralidad, pero se lanzaron por un camino que forzosamente había de conducirlas a la degeneración del carácter y de la inteligencia, si bien transcurrieron varios años antes de que el mal se manifestara por entero. Para tener alguna idea de la acción deprimente que se ejercía sobre las hermanas Fox en aquella época, basta consultar las observaciones recopiladas por la señora Hardinge Britten. Habla esta señora de pararse en el primer piso para oír a la pobre y paciente Catalina Fox en medio de una multitud de curiosos escépticos y murmuradores, repetir hora tras hora las letras del alfabeto, mientras los lo menos pobres y pacientes espíritus iban contestando por medio de golpes con nombres, edades y fechas para satisfacer a cuantos llegaban. ¿Qué de extraño tiene que las muchachas, con su mísera vitalidad, sin la buena y protectora influencia de la madre ausente, solicitadas por tantos enemigos, sucumbieran a una tentación aumentada por el uso de los estimulantes? Un curioso folleto, Las cartas de amor del doctor Elisha Kane, arroja mucha luz sobre Margarita en aquella época. Era en 1852. El doctor Kane, que más tarde debía convertirse en un famoso explorador ártico, encontró a Margarita Fox, a la sazón hermosa y atractiva muchacha,
y le escribió una serie de cartas amorosas cuya colección constituye uno de los más curiosos tratados del arte de cortejar. Elisha Kane, como su primer nombre indica, era de origen puritano, y los puritanos, con su creencia de que la Biblia representa absolutamente la última palabra en la inspiración divina, era instintivamente opuesto al nuevo culto, según el cual son posibles aún nuevas fuentes espirituales y nuevas interpretaciones religiosas. Era también doctor en medicina, y la profesión médica es al mismo tiempo la más noble y la más cínicamente incrédula del mundo. Desde el primer momento, Kane se sintió inclinado a creer que la joven era juguete de un engaño, explotado por su hermana mayor Leah con fines de lucro. El hecho de que Leah se casara poco tiempo después con un hombre rico llamado Underhill no modificó la idea de Kane relativa al afán de la joven por las ganancias ilícitas. El doctor tuvo íntima amistad con Margarita, la puso bajo su protección para que se educara, mientras él estaba camino de las tierras árticas y, finalmente, se casó con ella según la curiosa ley matrimonial de Gretna Green, que entonces estaba de moda. Poco después falleció, en 1857, y la viuda, que se llamaba a sí misma señora Fox Kane, repudió durante algún tiempo todos los fenómenos espiritistas e ingresó en la Iglesia Católica Romana. En sus cartas, Kane reprocha continuamente a Margarita que viva de supercherías e hipocresías. Conocemos solo algunas de esas cartas, de manera que no sabemos cómo se defendía la joven de tales acusaciones. El compilador del libro, aunque no es espiritista, dice: «Pobre muchacha, era tan sencilla, tan ingenua y tan tímida que no podía, aunque tal hubiera sido su inclinación, representar la menor farsa de probabilidades de éxito». Este es un testimonio de gran valor, puesto que el expresado compilador estuvo en íntima relación con todas las personas interesadas. Kane mismo, escribiendo a la menor de las hermanas, Catalina, dice: «Seguid mi consejo y no habléis más de espíritus ni amigos ni a extraños. Ya sabéis que después de todo un mes de pruebas no hemos podido, Margarita y yo, sacar nada en claro. En esto hay gran misterio». Considerando que Margarita, durante sus íntimas relaciones con Kane, dio claramente a éste toda clase de demostraciones de su poder, es inconcebible que un médico, dotado de la debida preparación, tuviera que admitir, después de un mes de pruebas, que nada había podido sacar en claro, si realmente todo estaba limitado a un simple chasquido de las articulaciones, como otros médicos decían. En aquellas cartas no hay la menor prueba de que en los fenómenos hubiera fraude. Lo que en ellas encontramos es la plena demostración de que ambas jóvenes, Margarita y Catalina, no tenían la menor idea del aspecto religioso de sus poderes, ni de las graves responsabilidades de la mediumnidad, ni de que hicieran mal uso de sus fuerzas al admitir a las sesiones gente de toda ralea y contestar preguntas cómicas o frívolas. Si en tales circunstancias sus fuerzas sufrían algún daño, ello no debía extrañar a ningún espiritista experimentado. No podían hacer nada mejor, y su edad y su inteligencia las disculpan hasta cierto punto. Para mejor comprender su situación, hay que tener en cuenta que no solo se trataba de unas jóvenes, casi niñas, sino que su educación era escasísima, ignorando la filosofía que sus experimentos encerraban. Cuando un hombre como el doctor Kane aseguraba a Margarita que estaba equivocada, no hacía más que repetir lo que andaba de boca en boca por todas partes, incluso en la mitad de los púlpitos de Nueva York. Probablemente la misma joven tenía la molesta sensación de que estaba equivocada sin saber por qué, lo cual explicaría el que no se sintiera herida por las observaciones de su amigo. Por lo demás, debemos admitir que en el fondo, tanto Margarita como Catalina tenían razón y que las precauciones tomadas contra ellas estaban injustificadas. En aquella época eran incorruptibles y si hubieran usado sus dones como D.D. Home las usó, sin relación alguna con las cosas del mundo, solo en demostración de la inmortalidad y para consuelo de los afligidos, se hubieran puesto por encima de toda crítica. Era equivocado dudar de sus facultades, pero no lo era tanto mirar con recelo
el uso que a veces hacían de ellas. En algunos momentos, la situación de Cain no podía ser más ilógica. Estaba en las más íntimas y afectuosas relaciones con la madre y sus dos hijas, a pesar de creer que no eran más que unas embaucadoras que vivían de la credulidad del público. «Besa a Catalina de mi parte», dice, mientras a la madre le enviaba la expresión de su amor. Por otra parte, las jóvenes, aun siéndolo tanto, tenían cierta sensación del peligro alcohólico al cual estaban expuestas en medio de aquel público tan mezclado. «Dile a Catalina que no beba champaña, y tú haz otro tanto», decía el doctor. Era un buen consejo, y habría sido mejor seguirlo, tanto en provecho de las muchachas como en el movimiento espiritista. Pero una vez más hemos de tener presente la edad inexperta y las constantes tentaciones a las que las dos hermanas estaban sometidas. Como hemos dicho, Cain resultaba un amigo incomprensible de personas a las que tenía por embaucadoras. Los ruidos del más allá, sin base alguna científica o religiosa, eran, a su juicio, superstición de ignorantes. Y era él, hombre de reputación, el que había de casarse con un espíritu golpeador. Tuvo grandes vacilaciones antes de decidirse, y hasta comenzó una carta en la que rogaba a Margarita le permitiera convertirse en su hermano, y al final la enviaba ardientes besos. «Ahora que me has dado tu corazón, quiero ser un hermano para ti», dice. En realidad, era él quien estaba influido por una especie de superstición muy por debajo de la credulidad que afeaba en los otros. Frecuentemente sus cartas alude al hecho de que levantando la mano derecha tenía poder de adivinación, según aprendió de un mago de la India. Otras veces se las echa de snob y otras no pasa de ser un fatuo. «He pensado mucho en ti en la misma mesa del presidente», dice en una ocasión. «O bien, nunca te impondrás a mis pensamientos y a mis miras, como yo nunca me someteré a los tuyos». Según esas cartas, hay 4 puntos indiscutibles. 1. Que Cain sospechó vagamente que en los fenómenos podía haber superchería. 2. Que la joven no admitió tal acusación. 3. Que jamás pudo Cain explicar en qué consistía tal superchería. 4. Que la joven usaba sus facultades en una forma que deploran todos los espiritistas serios. Realmente, tanto conocía ella la naturaleza de aquellas facultades como las personas que le rodeaban. El compilador de las cartas dice: «Siempre declaró Margarita que no creyó nunca por completo que los golpes fueran obra de los espíritus, sino que más bien obedecían a leyes ocultas de la naturaleza». Esta fue su actitud en los últimos tiempos, y en sus tarjetas profesionales advertía al público que juzgara por sí mismo de la naturaleza de aquel poder. Es natural que los que hablan del peligro del mediumnismo, especialmente del peligro físico, presenten como ejemplo a las hermanas Fox. Pero no hay que exagerar el caso. En el año 1871, más de 20 años después de tan agotador trabajo, vemos todavía a dichas hermanas recibiendo el apoyo y la admiración entusiasta de no pocos hombres y mujeres prominentes en aquella época. Tan solo 40 años después de públicas exhibiciones, comenzó a manifestarse en la vida de las hermanas una situación penosa. Pero sin discutir aquí las causas de su decadencia, sostenemos rotundamente que las malandanzas a que se entregaron en los últimos tiempos de ninguna manera justifican la afirmación de quienes pretenden que la mediumnidad es una profesión que arruina moralmente al individuo. En dicho año, en 1871, Catalina Fox visitó Inglaterra gracias a la generosidad de Mr. Carlos E. Livermore, famoso banquero de Nueva York, agradecido por el consuelo que había recibido en diversas comunicaciones de las admirables facultades de la joven con beneficio de la causa del espiritismo. Proveyó a todas sus necesidades, evitando así que, para vivir, recurriera a las sesiones profesionales. Además, arregló las cosas para que en la excursión le acompañara una mujer aceptable a su carácter. En carta dirigida a Mr. Benjamin Coleman,
conocido miembro activo del movimiento espiritista inglés, Mr. Livermore, decía: Miss Fox es, indudablemente, la más admirable medium que existe. Su carácter es irreprochable y puro. He recibido muchos bienes a través de sus facultades mediúmnicas durante los últimos 10 años, lo cual es consolador, instructivo y asombroso. Le estoy por ello muy agradecido y deseo la tome usted bajo su cuidado mientras permanezca en ese país. En las cartas siguientes de Mr. Livermore parece adivinarse una velada presunción de los postreros y tristes sucesos de la vida de la joven. Para que usted pueda comprender más fácilmente su idiosincrasia, permítame que le diga que se trata de una sensitiva en el más alto grado, distinguiéndose por una sencillez verdaderamente infantil. Siente profundamente la influencia de cualquiera que está en contacto con ella, hasta tal punto que a veces se vuelve excesivamente nerviosa y aparentemente caprichosa. Por esta razón, la he aconsejado que no dé sesiones en la oscuridad, que evite la excitación causada por las sospechas de los escépticos, por lo general meros curiosos y amantes solo de lo fantástico. La perfección de las manifestaciones que puedan obtenerse a través de ella depende de la gente que le rodea, y cuanto mayor sea la simpatía de sus relaciones con usted, mayor será su poder receptivo. Las comunicaciones recibidas por su intervención son muy notables, habiéndolas yo tenido frecuentemente en perfecta lengua francesa, así como en español y en italiano, a pesar de que ella no conoce ninguno de estos idiomas. Le repito mi ruego de que no dé sesiones como medium profesional y espero hará cuanto buenamente pueda en favor del progreso de la gran verdad, mientras Catalina esté en Inglaterra. Mr. Coleman, que había tenido una entrevista con ella en Nueva York, dice que recibió una de las más extraordinarias pruebas sobre la identidad de los espíritus entre cuantas había recibido en el curso de sus experimentos durante 17 años. Mr. Cromwell F. Barley, ingeniero electricista que tendió el cable transatlántico, en dictamen que presentó a la Sociedad Dialéctica de Londres en 1869, hizo referencia a los interesantes experimentos eléctricos realizados con aquella medium. La visita de Catalina Fox a Inglaterra fue considerada evidentemente como una importante misión, pues vemos a Mr. Coleman aconsejarle que busque testigos que no teman ver sus nombres publicados para confirmar los hechos que presencien. Tales medidas parece que se tomaron de una manera rigurosa, pues la masa considerable de testimonios recogidos acerca de las facultades de Catalina procedían, entre otros, del profesor William Crookes, Mr. S.C. Hall, Mr. W. H. Harrison, director del Espiritista, Miss Rosamunda Dale Owen, que casó más tarde con Lorenzo Oliphant, y el reverendo Juan Page Hobbs. La recién llegada comenzó sus sesiones a poco de estar en Inglaterra. A una de las primeras, celebrada el 24 de noviembre de 1871, asistió un redactor de The Times, el cual publicó una reseña detallada de la reunión, a la que también concurrió el célebre medium de The Home, gran amigo de Catalina. El artículo, titulado Ciencia y Espiritismo, ocupaba 3 columnas y media del periódico. El redactor de The Times refiere que Miss Fox le recibió a la puerta de la habitación y le invitó a que permaneciera a su lado y le tuviera sujetas las manos, como así lo hizo. Entonces se oyeron fuertes golpes, como así se dieran en las paredes y fueran producidos con el puño. Los ruidos se reproducían tantas veces como nosotros los pedíamos. Añade que pidió cuantas pruebas se le ocurrieron y que tanto Miss Fox como Mr. Home se sometieron sin dificultad a toda clase de exámenes, teniendo los pies y las manos atados. Comentando esa reseña y la correspondencia que dio lugar, el Times declaró que no había motivo para una investigación científica. Tememos que algunos lectores piensen que les debemos una satisfacción por haber abierto nuestras columnas a la controversia sobre una materia sobre el espiritismo, tratando como una cuestión digna de estudio lo que debería ser rechazado como engaño e impostura. Pero incluso las imposturas deben ser desenmascaradas
y las ilusiones populares, aún las más absurdas, tienen demasiada importancia para ser despreciadas por la parte más sensata de la humanidad. ¿Hay realmente en esa materia algo que merezca ser llevado ante el jurado, como dirían los abogados? Ciertamente, nos encontramos, por una parte, con una abundancia de pretendidos experimentos que difícilmente pueden llamarse pruebas, y algunas declaraciones de carácter más serio e impresionante. Y por otra parte, tenemos informes de impostores convictos y confesos, y muchas referencias auténticas de esos engaños y pretendidos descubrimientos. El 14 de diciembre de 1872, la señorita Fox se casó con Mr. D.D. Henoken, abogado de Londres, autor de un compendio de Derecho Romano Moderno y otras obras, y secretario general honorario de la Asociación para la Reforma y Codificación del Derecho Internacional. Fue uno de los primeros espiritistas de Inglaterra. El espiritista, al dar la noticia de la ceremonia, consigna que los espíritus tomaron parte en el acto, pues durante el banquete de bodas oyéronse sordos ruidos procedentes de distintas partes de la habitación y la mesa en la cual se hallaba el pastel nupcial se levantó varias veces sobre el suelo. Un contemporáneo dice que la señora Fox Jenkins, como así se llamó en adelante, y su marido frecuentaron los círculos distinguidos de Londres en los primeros años del decenio de 1870 a 1890. Muchos investigadores psíquicos solicitaban vivamente el auxilio de Catalina. Juan Page Hobbes traza su retrato en aquella época diciendo que era pequeña, delgada y muy inteligente, pero que estaba siempre riendo tontamente. Sus maneras eran graciosas y delicadas, y el placer que sentía en el curso de sus experimentos le ponía a cubierto del menor asomo de petulancia o afectación de misterio. Su mediumnidad consistía principalmente en la comunicación por golpes, generalmente muy fuertes, luces mediúnicas, escritura directa y la aparición de manos materializadas. Solo muy raramente obtuvo en Inglaterra formas completas materializadas, que habían sido una de las manifestaciones de sus sesiones en América. Varias veces hubo movimientos de objetos en la sala de experimentación y traslado de los mismos de una habitación a otra. Por aquel tiempo, el profesor William Crookes estudió las facultades de esa medium y publicó la sincera declaración que veremos más adelante al tratar de las relaciones de Crookes con el espiritismo. Según las observaciones de Mr. Crookes, los ruidos constituían solo una pequeña parte de las facultades psíquicas de Catalina Fox, y si éstas hubieran tenido que explicarse debidamente por medios normales, aún permanecerían envueltas en el misterio. Crookes se expresa en los siguientes términos sobre lo ocurrido en una sesión en la cual estaban presentes, además de él y de Catalina, su esposa y una pariente. Yo tenía sujetas las dos manos de la medium con una de las mías, mientras sus pies descansaban en uno de los míos. Sobre la mesa había papel y yo, con mi mano libre, me servía de lápiz. Entonces apareció una mano luminosa que bajaba desde lo alto de la habitación y después de oscilar junto a mí unos segundos, cogió el lápiz de mi mano, escribió rápidamente en la hoja de papel, arrojó el lápiz y se remontó sobre nuestras cabezas, desvaneciéndose en la oscuridad. Muchos otros observadores describen fenómenos semejantes, ocurridos con esta medium en diversas ocasiones. Una fase muy extraordinaria de la mediumnidad de la señora Fox Jenkins consistió en la producción de sustancias luminosas. En presencia de la señora McDougall Gregory y W.H. Harrison, director de un periódico de Londres, y otros varios, vióse aparecer una mano que llevaba una materia fosforescente de unas 4 pulgadas cuadradas, con la cual fue frotado el suelo y rozado el rostro de los asistentes. La luz era fría. La señorita Rosamunda Dale Owen, en su relato del fenómeno, describe el objeto como si fuesen cristales iluminados y dice que jamás vio materialización que diera una sensación más real de la proximidad de un espíritu que aquellas luces. El autor puede corroborar también el hecho de que esas luces son ordinariamente frías
como tuvo ocasión de comprobar en cierta ocasión con otra medium, cuando la luz en cuestión se detuvo unos momentos en su rostro. Miss Owen habla también de libros y pequeños cachivaches que eran sacados de su sitio, y hasta de una caja de música de unas 25 libras de peso que fue trasladada sin contacto alguno del buffet donde se hallaba a otro lugar de la habitación. Pero lo más raro fue que el instrumento estaba desarreglado hacía mucho tiempo sin poder usarse, y las fuerzas invisibles lo recompusieron y le dieron cuerda y tocó. La mediunidad de la señora Jenkins interponía en todos los actos de su vida cotidiana. El profesor Butterloff dice que al hacer una mañana una visita de cumplido a ella y a su esposo en compañía de Mr. Aksakov, oyó algunos golpes en el suelo. Una tarde que estaba en casa de los Jenkins, los ruidos se hicieron más numerosos a la hora de tomar el té. Miss Rosamunda Dale Owen refiere también el incidente ocurrido con la medium en plena vía pública. Iba acompañada de dos señoras amigas cuando, en el momento de detenerse ante los escaparates de una tienda, los golpes vinieron a mezclarse con la conversación y el pavimento vibró bajo sus pies. Los ruidos eran tan fuertes que llamaron la atención de los transeúntes. El señor Jenkins relata a otros varios casos de fenómenos espontáneos aquecidos en el seno de la familia doméstica. Podría llenarse un volumen con detalles de las sesiones de esta medium, pero, con excepción de un nuevo caso, nos contentaremos con reproducir las palabras del profesor Butterloff de la Universidad de San Petersburgo, el cual, después de una investigación de las facultades de Catalina en Londres, escribió en El Espiritista, el 4 de febrero de 1876, de todo lo que he observado en presencia de la señora Jenkins, deduzco que los fenómenos peculiares a esta medium son de naturaleza sólidamente objetiva y convincente, y los creo suficientes para que los más recalcitrantes escépticos, si son honrados, rechacen la sospecha de ventriloquía, acción muscular y cualquier otra explicación artificial del fenómeno. H.D. Jenkins falleció en 1881, dejando a su esposa con dos huérfanos, los cuales demostraron una admirable mediunidad desde la más tierna edad, según consta en los relatos de la época. S.C. Hall, literato muy conocido y espiritista distinguido, describe en los siguientes términos una sesión tenida en su domicilio en Kensington, el día de su santo, el 9 de mayo de 1882, en la cual su esposa, fallecida, manifestó su presencia. Por medio de la escritura corriente de la señora Jenkins, recibí varios mensajes interesantes. Habíamos obedecido su recomendación de estar apartados de la luz. La serie de manifestaciones que tuvieron lugar fueron tales que pocas veces vi nada parecido y nunca nada que lo superase. Cogí una campanilla que estaba sobre la mesa y sin dejarla en mi mano, sentí que otra mano me la arrebataba, haciéndola sonar por toda la habitación durante 5 minutos lo menos. Luego coloqué un acordeón sobre la mesa, de la cual fue transportado a una distancia de 3 o 4 pies, y el instrumento empezó a tocar al mismo tiempo que la campanilla sonaba en varios lugares de la habitación. Aunque sobre la mesa había 2 bujías encendidas y éstas se apagaban a veces, no se trataba de lo que se llama sesión oscura. Durante todo el rato, Mr. Stack sujetaba una de las manos de la señora Jenkins, mientras yo le tenía cogida la otra, diciéndolo de tiempo en tiempo el uno al otro. Se pusieron luego 5 pensamientos silvestres sobre un papel, delante de mí. Había recibido por la mañana un ramo de dichas flores, pero el jarro en que las había colocado no estaba en la habitación. Mandé por él y vi que se hallaba intacto. El ramo no había sido tocado. En lo que se llama escritura directa, he hallado estas palabras escritas con lápiz y letra muy diminuta, en una hoja de papel colocada ante mí. Le envío a usted mi felicitación. En una reunión celebrada días antes, a solas, con la señora Jenkins, había ya recibido el siguiente mensaje. En el día de su cumpleaños le enviaré mi felicitación.
Mr. Hall añade que marcó la hoja de papel con sus iniciales y como una precaución más dobló uno de los ángulos de tal manera que no hubiera más remedio que reconocerlo. Tan grandemente impresionado quedó Mr. Hall que no vaciló en escribir: he presenciado y comprobado varias manifestaciones sorprendentes. Dudo haber visto nada más convincente y con seguridad nada tan admirable, nada capaz de dar una prueba más evidente de que únicamente espíritus puros, buenos y santos estaban en comunicación con nosotros. Añade que consistió en convertirse en el banquero de la señora Jenkins, sin duda para que ésta pudiera recoger fondos destinados a la educación de sus hijos. Ante lo que más tarde ocurrió a esta medium tan bien dotada, tienen un triste interés las siguientes últimas palabras. Tengo confianza, casi la seguridad, de que obrará bajo todos conceptos de modo que no mengüe, antes bien se fortifique su poder como medium y que continuará teniendo la amistad y la confianza de los que solo pueden mirarla con los mismos ojos, puesto que el origen es el mismo, con que la nueva iglesia considera a Manuel Swedenborg y a los metodistas a Juan Wesley. No hay duda que los espiritistas deben a esta señora una gran parte de los bienes que se han conseguido por su mediación, como instrumento escogido por la providencia para hacérnoslos disfrutar. Hemos dado a este relato con algún detalle porque revela que las facultades de esta medium eran enormes, entonces de orden y muy elevados. Pocos años antes, en una sesión celebrada en su casa el 14 de diciembre de 1872, con ocasión del primer aniversario de su casamiento, fue enviado por medio de golpes un mensaje casi concebido. Cuando las sombras vengan a envolverte al acabar tus días, piensa en el lugar de la luz. Mensaje profético, pues al fin de su vida estuvo envuelto en sombras. Margarita, la señora Fox Kane, se reunió a su hermana Catalina en Inglaterra en 1876 y continuaron juntas algunos años hasta que ocurrió entre ellas un penoso incidente. Parece ser que estalló una agria disputa entre la hermana mayor Lea, entonces señora Underhill, y las dos más jóvenes. Es probable que Lea se hubiera dado cuenta de la inclinación de estas al alcoholismo y hubiera intervenido con más energía que tacto. También se entrometieron en el asunto algunos espiritistas, quienes se granjearon la mala voluntad de las dos hermanas, tal vez por haber intentado separar a Catalina de sus hijos. Buscando armas, cualesquiera que fuesen, con las cuales poder atacar a quienes tan profundamente aborrecían, parece habérseles ocurrido, o según otra versión, habérseles sugerido con promesas de recompensa pecuniaria, que si asestaban un golpe mortal al culto espiritista confesando que todo era una farsa, el golpe heriría también directamente a Lea y a sus secuaces en la parte más sensible. Al paroxismo de la excitación alcohólica y de la rabia se mezcló el fanatismo religioso, pues Margarita había sido educada en el espíritu de la Iglesia de Roma y fue persuadida, de la misma manera que lo fue Home durante cierto tiempo, de que sus facultades eran un maleficio. Ella misma habla del cardenal Manning como de la mayor influencia ejercida sobre su inteligencia en ese respecto, si bien sus declaraciones no pueden ser tenidas muy en cuenta. Sea como quiera, todas aquellas causas juntas la pusieron en un alarmante estado que lindaba con la locura. Antes de salir de Londres, escribió al New York Herald denunciando el culto. Al llegar a Nueva York, en donde, según sus ulteriores declaraciones, había de recibir una cantidad de dinero por el escándalo que había prometido provocar, tuvo una verdadera explosión de ira contra su hermana mayor. Es un estudio psicológico muy curioso, como lo es igualmente la actitud del público, que supone que las afirmaciones de una mujer desequilibrada, movida no solo por el odio, sino por la esperanza de una recompensa pecuniaria, como ella misma declaró, pueden echar por tierra las investigaciones críticas de una generación de observadores. A pesar de todo, existe el hecho de que volvió a provocar ruidos o facilitó que los ruidos se produjeran durante la conferencia que dio en la Academia de Música de Nueva York para denunciar
el culto espiritista. Hay que desechar la idea de que en una sala de tan vastas proporciones se hubiera establecido previamente un medio de producir los ruidos en connivencia con la conferenciante. Más importancia tiene la prueba aportada por el redactor del Herald, a quien había concedido una sesión privada. En la reseña de esta sesión se lee: primeramente oí un golpe bajo el suelo, cerca de mis pies, luego bajo la silla en que estaba sentado, y luego bajo la mesa en que me apoyaba. Margarita me llevó ante la puerta y allí oí el ruido, que parecía proceder del lado opuesto. Luego, cuando se sentó en la silla del piano, este vibró sordamente y la vibración resonó a través de la caja. Este relato demuestra que los ruidos se producían con independencia de su voluntad y que aquel periodista estaba menos influenciado que otros que yo conozco al no suponer que aquellos ruidos tan distintos en calidad y en situación pudieran tener ya origen en una tramoya previamente dispuesta por la medium. Era clarísimo que no sabía cómo se producían los ruidos y el autor cree que Margarita tampoco lo sabía. Que ésta seguía estando realmente dotada de las facultades que negaba es cosa probada no solo por la experiencia del periodista, sino por la de Mr. Wedgwood, espiritista de Londres, ante quien hizo la medium una demostración antes de regresar a América. Ahora bien, es inútil sostener que no había base en las manifestaciones de Margarita. Lo que vamos a procurar explicar es en qué consistía esa base. La honda sensación que produjo Margarita Fox Kane en su carta al New York Herald, divulgada en los meses de agosto y septiembre de 1888, produjo grandes beneficios al periódico, que se cuidó de explotarla. En octubre, Catalina fue a reunirse con su hermana. La verdadera disputa parecía mantenerse entre Catalina y Lea, pues ésta había querido separar a los hijos de la madre por entender que la conducta de Catalina no podía hacerles ningún bien. Por eso, aunque Catalina no se irritara ni diera escándalos en público o en privado, se puso de acuerdo con su hermana en el complot para reducir a Lea a toda costa. Fue ella la que me mandó detener en la primavera última, dice, y la que formuló los absurdos cargos de que yo maltrataba a mis hijos. No me explico por qué ha estado siempre celosa de mí y de Margarita. Supongo que es porque podemos hacer en espiritismo cosas que ella no puede. Catalina se halló presente a la sesión del Salón de Música el 21 de octubre, donde Margarita afirmó nuevamente su reputación con la producción de los ruidos. Su hermana estuvo callada en aquella sesión, pero su silencio puede interpretarse como una adhesión a los hechos de que había sido testigo. En el mes de noviembre, cuando apenas habían transcurrido 30 días de la sesión, escribió a la señora Cotell, de Londres, habitante en la vieja casa de Carlisle, la siguiente notable carta. Light, 1888, página 619. Hubiérale escrito a usted antes, pero mi sorpresa fue tan grande a mi llegada al conocer las declaraciones de Margarita sobre el espiritismo, que no tuve humor para escribir a nadie. El empresario de las conferencias arrendó el salón de la Academia de la Música, el local más amplio de Nueva York, a pesar de lo cual se llenó de bote en bote. Se hicieron $1,500 de beneficio. Muchas veces he deseado haberme quedado al lado de usted, y si mis medios me lo permitieran, volvería allí para olvidar todo esto. Tantas personas vienen a mí para preguntarme acerca de la declaración hecha por Margarita, que doy excusas yo misma para sincerarme. De todos modos, trabajo tendrán si quieren convencer a las gentes del fraude. Seguramente les será imposible. Margarita está dando sesiones en todas las ciudades importantes de América, pero yo solo la he visto una vez desde que llegué. Con todo, Margarita vio enseguida que sus ganancias serían muy cortas y que no resultaba provechoso contar embustes sin ser bien pagada, sobre todo cuando el movimiento espiritista era ya tan fuerte que poco podía sufrir con su traición. Pero esta u otra razón, y es de creer que con el remordimiento de conciencia por la parte que en aquella mala obra le cabía, es lo cierto que no tardó en afirmar
que había propalado falsedades por motivos inconfesables. Sus nuevas declaraciones aparecieron en la prensa de Nueva York el 20 de noviembre de 1889, aproximadamente un año después del escándalo. Quiera Dios, decía con voz que temblaba de intensa emoción, que pueda reparar el daño causado al movimiento espiritista cuando, bajo el poderoso influjo de sus adversarios, me permitía acusaciones que no se apoyan en hechos reales. Esta retractación la hago no solo inspirada en mis propios sentimientos de verdad y justicia, sino merced al impulso de los espíritus que usan mi organismo a despecho de la banda de traidores que me hicieron promesas de felicidad y de riqueza a cambio de mis ataques contra el espiritismo, promesas que han resultado engañosas. Antes de hablar con nadie de este asunto, fui continuamente aconsejada por el espíritu que me guía acerca de lo que debía hacer, llegando a la conclusión de que era inútil diferir por más tiempo mi retractación. ¿No ha habido ahora oferta de una compensación metálica para esto?, le preguntó el periodista entrevistador. Absolutamente ninguna. ¿De manera que usted en este momento no persigue ningún beneficio pecuniario? Indirectamente sí. Usted sabe que como instrumento mortal de los espíritus he de subvenir a mi vida, y esto espero lograrlo con el producto de mis nuevas conferencias. Nadie me ha dado un céntimo por la norma de conducta que yo misma me he impuesto. ¿Qué razón la llevó a usted a denunciar el fenómeno de los ruidos espiritistas? A la sazón me encontraba muy necesitada de dinero y algunas personas, cuyos nombres prefiero callar, se aprovecharon de mi situación. De aquí vino todo el mal, lo cual, unido a la excitación que me dominaba, contribuyó a mi desequilibrio mental. ¿Qué objeto perseguían las personas que la indujeron a confesar que tanto usted como los demás médiums traficaban con la credulidad del público? Se proponían varios fines. El primero y principal, asestar un golpe de muerte al espiritismo, hacer algún dinero con su beneficio personal y despertar gran excitación en los ánimos, pues tal era la condición del éxito. ¿Había algo de verdad en las acusaciones que hizo usted contra el espiritismo? Mis acusaciones eran completamente falsas en todas sus partes. No vacilo un momento en declararlo. No, mi creencia en el espiritismo sigue incólume. Cuando hice aquellas declaraciones, no era responsable de mis palabras. Los fenómenos se apoyan sobre hechos incontrovertibles. Ningún Hermann viviente puede reproducir las maravillas que han tenido efecto a través de algunos mediums. Cierto que con dedos diestros y viveza de imaginación se puede trazar escritos sobre el papel o la pizarra, pero la falsedad de tales pruebas no puede resistir a una seria investigación. Está fuera de las fuerzas de los falsarios producir una materialización cualquiera, y desafío a quien quiera que sea a que produzca un golpe en las mismas condiciones en que yo lo hice. No hay ser humano en la tierra capaz de producir los golpes de la misma manera que se produjeron por mi mediación. ¿Se propone usted dar sesiones? No, me propongo dedicarme enteramente a trabajos de propaganda desde la tribuna pública, porque así podré refutar mejor las calumnias lanzadas por mí misma contra el espiritismo. ¿Qué dice su hermana Catalina de la actitud que usted ha adoptado? Simpatiza completamente conmigo, lo que no aprueba si es actitud pasada. ¿Tendrá usted un empresario para su excursión de conferencias? De ningún modo. Les tengo horror, pues no en balde me trataron indecorosamente. Fue una vergüenza la manera como procedió conmigo Frank Stechen, quien después de haber hecho a mi costa tanto dinero, me dejó en Boston sin un céntimo. Todo lo que gané con él fueron $550, que me dio al comenzar el contrato. Para dar más autenticidad a la anterior entrevista y a la indicación de ella misma, se publicó la siguiente carta con su firma. 128, calle 43, Occidental, Nueva York, 16 de noviembre de 1889, al público. Habiendo leído la anterior reseña de esta entrevista, no encuentro en ella nada que no sea fiel expresión de mis palabras y de mis sentimientos. No
He dado cuenta detallada de los medios por los cuales se me quiso someter y arrancarme una declaración de que los fenómenos espiritistas revelados a través de mi organismo eran un fraude. Pero ya diré por qué no soy ahora más explícita cuando hable desde la tribuna pública. La exactitud de la entrevista fue comprobada por gran número de testigos, entre ellos J.L. O'Sullivan, ministro de los Estados Unidos en Portugal durante 25 años. Si en alguna ocasión una mujer dijo la verdad, ha sido ahora, declaró el citado diplomático. Así debió ser, pero la conferencia anunciada por Margarita se desarrolló de un modo equívoco. Si nos atuviéramos solamente a las palabras de la conferenciante, sería indudable que el fin que se propuso quedó logrado, pero el autor está obligado a recoger lo dicho por Isaac Funk, investigador imparcial e infatigable, quien, estando sentado al lado de Margarita, oyó los ruidos alrededor del local sin que pudiera descubrir su origen, los cuales le indicaron un nombre y una dirección equivocados. Bien es cierto que, en cambio, la medium reveló facultades extraordinarias leyendo el contenido de una carta que Mr. Funk guardaba en uno de sus bolsillos. Tales resultados contradictorios dieron lugar a la confusión del público. Hay un factor que apenas ha sido tratado en el examen a que estamos procediendo. En la personalidad y labor de la señora Underhill, Lea, la hermana mayor, que representó un papel tan importante en el curso de estos acontecimientos. La conocemos sobre todo por su libro Es eslabón de enlace en el espiritismo moderno, Knox & Company, Nueva York, 1885. El libro está escrito por un amigo, pero los hechos y documentos fueron aportados por la señora Underhill, que además revisó el texto. Los espiritistas que lo lean no tienen más remedio que reconocer que las entidades con las cuales el círculo de las Fox estuvo en contacto durante los primeros tiempos no eran siempre de una clase superior. Tal vez, en otro orden de consideraciones, sean los elementos populares y humildes los que realizan el trabajo espiritual que podríamos llamar de vanguardia, según sus rudas ideas les dan a entender, y los que abren el camino a otros entes más refinados. Aparte, esto puede decirse que el libro en cuestión da una impresión de candor a la vez que de buen sentido, y como relato personal de quien intervino tan directamente en aquellos emocionantes sucesos, está destinado a sobrevivir a toda nuestra literatura corriente y a ser leído con gran atención y hasta con reverencia por las generaciones futuras. En cuanto a los humildes convencidos que cuidaron con tanto celo del movimiento recién nacido, Capron, de Augsburg, el primero que habló en público sobre la materia, Jarvis, el animoso ministro metodista que gritó: «Siento que todo es verdad y voy a predicarlo por todo el mundo», Jorge Willets, el cuáquero, Isaac Post, que convocó la primera reunión pública espiritista, el magnífico público congregado ante la tribuna de Rochester. Entre ellos merecen ver sus nombres perpetuados por la historia. De Lea puede decirse que percibió la significación religiosa del movimiento con mucha mayor claridad que sus hermanas y se negó a hacerlo servir para fines puramente humanos por juzgar que ello constituía un descrédito contra lo celestial. El siguiente párrafo de su libro es de gran interés porque expresa la manera como la familia Fox consideró al principio los sucesos de que era protagonista. El sentimiento general de nuestra familia fue resueltamente contrario a aquellos hechos extraños y comprometedores. Los considerábamos como un gran infortunio caído sobre nosotros, sin saber cómo, de dónde ni por qué. Nos resistimos, luchamos y constantemente rogábamos para vernos libres de aquella pesadilla. Incluso bajo la extraña fascinación de aquellas maravillosas manifestaciones que se nos imponían contra nuestra voluntad por medios invisibles y por agentes a quienes podíamos resistir, contrastar ni comprender. Si nuestra voluntad, nuestros deseos vehementes y férvidas oraciones hubieran surtido efecto, allí habría acabado todo para siempre.
y el mundo, situado fuera del círculo de nuestras relaciones, jamás habría oído hablar de los ruidos de Rochester ni de la desgraciada familia Fox. Las anteriores palabras dan una impresión completa de sinceridad y por otra parte, Lea aparece en todo su libro, con testimonio además de las personas que hemos citado, como persona digna de haber representado tan importante papel en vasto movimiento espiritista de su tiempo. Las hermanas Catalina Fox Jenkins y Margarita Fox Kane fallecieron en los primeros años del decenio, 1890 a 1900, y su muerte fue harto triste. La actuación de ambas ha sido expuesta por nosotros con toda la posible claridad, condenando por igual las exageraciones de algunos espiritistas y la de los escépticos que solo conceden importancia a la parte de hechos que favorece sus puntos de vista y rechazan todo lo demás. Veamos, a costa de truncar nuestro relato, si podemos hallar una explicación que responda por igual a estas dos cuestiones. Si todo lo hecho por las hermanas fue anormal e independiente de su voluntad, o no lo fue la mayor parte de ello. No es un problema sencillo, sino de los más arduos averiguarlo, dados los escasos conocimientos psíquicos que en aquella época existían. De todos modos, las explicaciones de los espiritistas de aquel tiempo no deben ser en modo alguno desestimadas. En efecto, sosteníase que un médium que hace mal uso de sus facultades y cuyo carácter se distingue por la relajación moral de sus costumbres, es accesible a perniciosas influencias que se aprovechan de él para transmitir informes falsos o para desacreditar la causa pura. Esto puede ser cierto como una causa causans, pero vamos a explorar más de cerca el cómo y por qué de los hechos logrados por las hermanas Fox desde el punto de vista de los descubrimientos posteriores. El autor opina que la verdadera explicación se obtendrá acoplando todos aquellos hechos a las recientes investigaciones del Dr. Crawford acerca de los medios con los cuales se producen los fenómenos físicos. El ilustre doctor ha demostrado con toda claridad, según exponemos en otro capítulo, que los golpes, y ahora nos ocupamos solo de ellos, son causados por una especie de lanzamiento de la persona medium de una larga proyección compuesta de cierta sustancia dotada de propiedades que la distinguen de toda otra clase de materia. Esta sustancia ha sido atentamente examinada por el gran fisiólogo francés Dr. Carlos Richet, que le ha dado el nombre de ectoplasma. Las líneas o proyecciones ectoplásmicas son invisibles para la vista normal de nuestros ojos y parcialmente visible en la placa fotográfica, y tienen por sí la energía necesaria para producir sonidos y dar golpes a distancia. Ahora bien, si Margarita producía los ruidos de la misma manera que el medium estudiado por Crawford, no tenemos que hacer más que dos suposiciones muy probables y que la ciencia futura aclarará definitivamente. Una, es que hay un centro de fuerza psíquica que se forma en cierta parte del cuerpo y desde el cual se proyecta la línea de ectoplasma. Si tal centro estaba situado en los pies de Margarita, ello arrojaría mucha luz sobre las pruebas recogidas en la información de Seibert, pues en efecto, en aquella ocasión, uno de los miembros del comité, al examinar a Margarita e intenta que produjese golpes, pidió permiso a la medium para ponerle la mano sobre uno de sus pies. Hecho esto, inmediatamente se oyeron los golpes, lo cual hizo exclamar al investigador: «Esto es lo más asombroso de todo, señora Kane. Percibo la sensación de su pie. No hay en este el menor movimiento, pero sí una pulsación anormal». Tal experimento alejaba la idea de una dislocación articular de los dedos o de un golpe producido físicamente por estos. En cambio, confirma la existencia de un centro desde el cual es proyectada la fuerza psíquica. La índole de esa fuerza es material y procede del cuerpo de la medium, a través de un nexo que puede variar y que en el caso de Margarita era el pie. Los doctores de Buffalo observaron que en el momento de producirse el golpe
había un movimiento sutil por parte del medium. La observación era exacta, pero la deducción resultó equivocada. El autor vio en un medium aficionado producirse una ligera pulsación general al sonar el golpe, una especie de retroceso después de la descarga de la fuerza. Aceptando que la fuerza de Margarita actuara de la manera dicha, solo nos queda ver si las líneas ectoplásmicas pueden ser proyectadas a voluntad bajo cualquier circunstancia. Según lo que el autor conoce, no existen observaciones que permitan sostener esa tesis. El medium de Crawford hizo siempre sus manifestaciones en estado de trance, o sea, de modo ajeno a su voluntad. En otros fenómenos físicos hay razones para creer que en su forma más sencilla están íntimamente relacionados con el medium, pero a medida que progresan, se liberan de su dominio y entran bajo el de fuerzas externas. Así, las fotografías de ectoplasma obtenidas por la señora Bison y el doctor Schrenck-Notzing, según se desprende de su reciente libro, pueden referirse en su primera forma a los pensamientos del medium o ideas que toman una forma visible en el ectoplasma, pero como ideas y pensamientos se desvanecen durante el trance y adquieren entonces otras formas o figuras que, en la mayoría de los casos, hay que referir a una vida independiente de él. Si existiera analogía entre las dos clases de fenómenos, habría sido muy posible en Margarita algún dominio sobre la expulsión del ectoplasma causante del ruido. Pero cuando el sonido transmitía mensajes fuera del alcance de su conocimiento, como en el caso citado por Funk, la fuerza ya no era causada por el medium, sino por alguna inteligencia independiente de ella. No debe olvidarse que nadie ignora tanto la manera de producirse los efectos como el mismo medium, aunque éste sea el centro de los mismos. Uno de los más grandes mediums del mundo dijo una vez al autor que jamás había visto fenómeno físico alguno por la sencilla razón de estar en trance en el momento de producirse. La opinión de cualquiera de los circunstantes es de más valor que la del medium. Asimismo, las hermanas Fox, que eran casi niñas al iniciarse los fenómenos, poco sabían de lo extraño del problema, y la misma Margarita decía frecuentemente que ella nada comprendía de aquellos resultados. Si hubiera visto que tenía en sí misma el poder de producir los ruidos, por muy vago que hubiera sido su conocimiento, habríase encontrado en sólido terreno para impugnar las acusaciones que le dirigía el doctor Kane. Sus confesiones y las de su hermana podían ser exactas hasta el punto que permitían sus conocimientos de la materia, pero ellas mismas confesaban que existían no pocos fenómenos que les era imposible explicarse por no emanar de ellas. Queda, sin embargo, un importantísimo punto que discutir, el más importante de todos para quienes aceptan el significado religioso del movimiento espiritista. El argumento más corriente de aquellos que no están versados en la materia es preguntar: ¿son estos vuestros resultados? ¿Puede ser buena una filosofía o una religión que surte semejantes efectos en las personas que han tenido participación tan grande en la existencia de esa religión? No hay que preocuparse por semejante objeción, a la que contestaremos claramente, aunque repetidas veces se haya ya refutado. Comencemos por dejar bien sentado que no existe la menor conexión entre la moralidad y la mediumnidad física, como no lo hay, por ejemplo, entre un oído refinado para la música y la moralidad. Ambos son dones físicos. El músico puede interpretar los más exquisitos trozos y excitar en sus oyentes las más elevadas emociones y ser, a pesar de todo, un pervertido, un alcohólico, un dipsomaníaco, como también puede hermanar sus altas facultades musicales con un carácter personal angélico. No hay sencillamente conexión entre ambas cosas, salvo que ambas tienen su centro en el mismo cuerpo humano. Lo mismo ocurre con la mediumnidad física. Todos, o casi todos,
exudamos de nuestro cuerpo cierta sustancia que tiene muy peculiares facultades. En la mayoría de nosotros, según se evidenció en el peso de las sillas cuando la experiencia de Crawford, la cantidad de tal sustancia es insignificante. Pero de cada 100,000 personas, una puede contenerla en cantidad importante. Tal persona así dotada será un medium físico. Él o ella podrán emitir materia prima que aprovecharán otras fuerzas externas sin que para ello influya en nada el carácter de la persona. Tal es el resultado de 2 generaciones de observadores. Ahora bien, si ello fuera exactamente así, el medium físico no se sentiría influido en su carácter por tan excepcionales facultades. Desgraciadamente no es así. El medium físico está sujeto a ciertos riesgos morales a los cuales procura resistir denodadamente con su naturaleza bien protegida, pero en ocasiones sucumben. En tales casos, los males de personas tan útiles y abnegadas pueden compararse a esas lesiones físicas, pérdidas de dedos y manos, sufridas por los que han trabajado con los rayos X antes de que fueran bien conocidas todas las propiedades de estos. Se han tomado medidas para evitar esos peligros físicos después que cierto número de investigadores pagaron su tributo a la ciencia, y del mismo modo se encontrarán medios que eviten los peligros morales después del daño sufrido por los primeros experimentadores cuando quisieron forzar las puertas del conocimiento. Tales peligros residen en la debilidad de la voluntad, en el extremado desfallecimiento subsecuente a las sesiones, en la creencia de que pueden repararse las perdidas fuerzas abusando del alcohol, en la tentación de engañar cuando las facultades se desvanecen y en las interferencias y hasta malévolas influencias espirituales propias de las reuniones abigarradas a las que va la gente más por curiosidad que por convicción religiosa. El remedio para ese mal es aislar a los médiums, darles un sueldo en vez de pagarles según los resultados obtenidos, regularizar el número de sus sesiones, examinar el carácter de los concurrentes, en una palabra, suprimir las influencias que dominaron a las hermanas Fox, como ya habían hecho con más poderosos médiums anteriores. Por otra parte, existen médiums físicos que obran bajo motivos tan poderosos y trabajan bajo impulsos tan religiosos que constituyen lo más excelso en su clase. Su fuerza es igual a la que desplegaron Buda y la mujer de Endor. Los métodos que cada uno emplea es lo que determina su carácter. Hemos afirmado que es muy escasa la conexión entre la mediunidad física y la moralidad. Esto puede llevar a suponer que el influjo ectoplásmico igualmente activo en un santo que en un pecador afecta por igual a los fines materiales y produce, por ejemplo, el magnífico resultado de convencer a un materialista de la existencia de fuerzas invisibles. Pero advertiremos que en lo relativo a las enseñanzas, a los mensajes enviados, sea por la voz del Espíritu, por la escritura automática o por otro medio, el continente corresponde siempre al contenido, y no cabe que una naturaleza exigua dé asiento a un gran espíritu. Se puede ser Vale Owen antes de obtener los mensajes de Vale Owen. Si un elevado medium degenera en carácter, es seguro que los mensajes cesen o lleven su parte de degeneración. De aquí que los mensajes de un espíritu divino, como los que periódicamente son enviados para purificar al mundo, de un santo medieval, de una Juana de Arco, de Swedenborg o de Andrés Jackson Davis, como los de los más humildes, constituyen en realidad la misma cosa, pero en diversos grados. Cada uno es un aliento genuino del más allá, pero cada intermediario determina, con el valor de su personalidad, la calidad del mensaje que por su intervención nos llega. Tal es como se revela ese maravilloso misterio, tan vital y no obstante tan indefinido, porque su propia grandeza nos impide definirlo. Algo se ha hecho y adelantado para esclarecerlo.
pero aún hay en su esencia muchos problemas cuya solución queda para los que nos sigan. Para estos resultarán muy elementales nuestras especulaciones más avanzadas, porque verán entre sí amplias perspectivas, extendidas hasta los más lejanos límites de la visión mental. Termina el capítulo 5.